Muy buenas tardes a todos los alumnos o personas que van a ver este módulo del curso que para el año 2022 ha programado el Comité Ético Asistencial del Hospital de La Serena. Agradecemos la invitación que este comité nos ha extendido para aportar en la deliberación de este año. Me presento, yo soy Francisco Correa, soy teólogo de la Universidad Católica del Norte, trabajo en el Departamento de Teología y participo del equipo que hace 8 años o 10 años viene trabajando en la formación en el diplomado de bioética que imparte la Universidad Católica del Norte junto con la Universidad Católica del Maule. A continuación se va a presentar el otro profesor con quien vamos a compartir este módulo y inmediatamente también les indico que vamos a trabajar entre los dos durante toda la clase que les estamos presentando ahora. Buenos días, mi nombre es Marcelo Correa, también soy doctor en teología y trabajo en el tema de humanización de la salud junto a Francisco y otros colegas en el diplomado de discernimiento en bioética. Yo soy académico de la Universidad Católica del Maule, en Talca, y estamos aquí muy agradecidos de la invitación para participar en este curso. Bien, quisiéramos antes de comenzar a presentarles el trabajo que hemos preparado, que nos han solicitado, recordando que este trabajo debe entenderse de alguna manera o puede entenderse en continuidad con lo que se presentó en el curso que el Comité de Ética Asistencial del Hospital programó para el año 2020. En ese curso también, aunque puse yo, participó también en la elaboración del material el profesor Marcelo Correa, la profesora Beatriz Parada y también un médico de la Universidad Católica del Maule, quien colaboró con algunos de los materiales que sirvieron para la presentación. En ese año nosotros abordamos el tema de la deliberación como un camino comunitario en una primera unidad, y en una segunda unidad presentamos un método concreto de deliberación que, siguiendo la propuesta del médico Juan Pablo Beca. En esta oportunidad del año 2022 nos han vuelto a solicitar presentar o abordar el tema de la metodología para que, como un aporte al tema de la deliberación en bioética. Y para este año hemos proyectado presentar un método distinto al de Juan Pablo Beca, pero que por distinto no significa ni que sea opuesto o que sea contrario o que nos parezca uno mejor que otro, sino que de alguna manera se trata de un método, el que vamos a presentar este año, que se basa en la propuesta de Bernard Lonergan, un método que de alguna manera es complementario también y ayuda a ir profundizando los elementos necesarios para un adecuado discernimiento o deliberación. Este año vamos a trabajar asumiendo básicamente 3 niveles. Un primer nivel que vamos a ver a continuación tiene que ver con elementos previos que nos parece razonable recordar respecto de lo que es deliberar, las condiciones que se requieren, los requisitos, etc. En un segundo momento vamos a presentar una propuesta metodológica que es siguiendo algunas líneas de Bernard Lonergan o intuiciones de Bernard Lonergan. Y en un tercer momento vamos a proceder a una ejemplificación o análisis de un caso aplicando el método
para ayudar o clarificar cómo poder recorrer este camino, en el fondo. Dicho esto, quizás ahora lo que vamos a hacer es comenzar con la presentación. Antes de comenzar, quisiéramos explicitar el objetivo de este módulo. Y el objetivo es muy básico, es muy específico. Es conocer una propuesta metodológica como un camino posible de deliberación de los centros ético-asistenciales. Entregar elementos que les permitan a ustedes conocer un acercamiento distinto, menos conocido probablemente por la mayoría de las personas, pero que nos parece que aporta elementos muy interesantes que complementan los caminos que ya se han conocido o se han trabajado en función de otros métodos. Habría que señalar aquí, en este objetivo, que los comités de ética asistenciales pueden seguir distintos caminos de reflexión para establecer o llegar a una conclusión que les permite responder a la problemática que les planteen, a la problemática ética que se planteen. En ese sentido hay que reiterar que existen distintos caminos para deliberar. Las más conocidas de estas propuestas metodológicas son las principialistas, las que están basadas en teorías principialistas, es decir, donde lo que se hace es buscar un correcto procedimiento basado en principios que están establecidos, ya sea por la cultura o por algún pensamiento filosófico, que en este caso comúnmente se caracteriza con un pensamiento metafísico. Pero estos principios son bastante universales. Generalmente los que se ocupan son el de no maleficencia y beneficencia, el de justicia y autonomía. Nosotros podemos reconocer estos principios en distintas propuestas que se han realizado. Por ejemplo, en las propuestas de discernimiento que ha hecho la doctora Paulina Taboada de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, o una propuesta como la que les presentamos hace algunos años, que hace el doctor Juan Pablo Beca de la Universidad del Desarrollo, ¿no? Que tiene más bien una base fenomenológica. Pero también existen otros caminos distintos al principialista, como es la deliberación que se basa en la finalidad que se persigue. Es decir, son teorías utilitaristas. Nosotros podemos reconocer que la bondad de la acción va a estar puesta en la finalidad lograda, ¿no? Aquí tenemos como representante a Peter Singer, filósofo, quien tiene una gran audiencia en sus presentaciones, tanto en sus textos como en sus presentaciones que están en videos que se pueden encontrar en YouTube. Lo que importa a nosotros como presentadores de una corriente distinta a la principialista y a la utilitarista es cómo poder reconocer en el modo que pensamos, en el modo que aprendemos, cómo poder reconocer también ahí un proceso que nos puede ayudar a hacer una deliberación que no esté en los extremos de los principios
o en los extremos de las finalidades, sino que la buena acción se mida principalmente en un proceso prudente de las posibilidades que tenemos para hacer el bien. En este sentido, hecha esta aclaración de que existe más de un camino, más de un proceso, hay requisitos para poder realizar una deliberación adecuada que son fundamentales y que es necesario aclarar o explicitar. El primero de los requisitos que aparece es el reconocimiento y la valoración de la dignidad de la persona, ¿sí? De toda persona, y no como una realidad que le viene porque le ha sido dada por un externo, por alguien distinto necesariamente, sino porque su valor y su reconocimiento de alguna manera está dado por el solo hecho de ser persona. En ese sentido también es importante señalar y recordar que cuando hablamos de personas estamos hablando de alguien a quien le reconocemos el derecho y la posibilidad del ejercicio libre y responsable de sus propias decisiones, y no necesariamente de alguien que debe ser considerado como no capaz de tomar decisiones, o sea, a no ser que tenga alguna situación particular que permita a la sociedad discernir o reconocer que no tiene las competencias para poder tomar decisiones por sí misma. Eso es un elemento que es fundamental para poder entender el tema de la deliberación. Hay un segundo elemento que tiene que ver con que para poder el método de deliberación que vamos a plantear, tiene un fuerte componente de diálogo, es decir, de un proceso que se hace con otros, un proceso que no parte de convicciones o de verdades absolutas, sino que más bien pone el acento en la realización del proceso, ¿m? Como expresión de una comunidad y no de un individuo que realiza un discernimiento por sí solo y ante sí mismo nomás. Este elemento de una comunidad de diálogo implica necesariamente el reconocimiento de una actitud que todos los participantes, todos los miembros de este diálogo que participan en el diálogo, son parte de la comunidad que dialoga, debe reconocer o debe tener respecto de otros, es decir, de otros distintos de sí, que a quienes debe reconocer como sujetos dignos de escucha, de atención, y por tanto partícipes importantes de una reflexión en conjunto. Es importante en este proceso de la comunidad de diálogo el lenguaje común. Hay elementos que permiten, facilitan o dificultan o impiden la posibilidad de un diálogo, y uno de ellos, muy importante, tiene que ver con la actitud de apertura al otro, que implica un reconocimiento y valoración, pero además tiene que ver también con la necesidad de un lenguaje común que sea entendible y comprensible por todos, y que es expresión de esta disposición de todos a encontrarse y en ese encuentro realizar este proceso de búsqueda de una verdad posible, de la mejor decisión posible. En este sentido, es importante la presencia de los distintos interlocutores, que sin dejar de ser distintos, aportan en el sentido precisamente de la distinción que constituyen. Es decir, los distintos interlocutores van aportando distintas sensibilidades, miradas o conocimientos o experiencias, y eso no es un problema para la toma de decisiones, sino que sin negar la posibilidad o la realidad de que
sea más complejo llegar a decisiones, precisamente esa distinción, esa variabilidad, esa variación de actores como interlocutores válidos, es precisamente un enriquecimiento para la toma de las mejores decisiones posibles, porque aporta miradas distintas, sensibilidades distintas, comprensiones distintas, preguntas distintas que posiblemente a otros de los interlocutores no se le han ocurrido, no ha percibido, no vive o no experimenta. Entonces, eso es muy importante. Y es también, tiene un nivel de importancia también el hecho de que todos los interlocutores que participan del proceso de deliberación efectivamente participen, no solo en términos de formalidad, de que se cumple con la presencia, sino que efectivamente sean capaces de transmitir y presentar aquellos datos o informaciones o preguntas o intuiciones o sensibilidades que van percibiendo, porque eso es lo que puede enriquecer precisamente la búsqueda. En este sentido, la deliberación es un proceso de búsqueda que no debe ser confundido con un proceso que finalmente va a apuntar a obtener certezas absolutas. No sé si, Marcelo, tienes algo que agregar a este respecto. Solamente señalar que en las sociedades modernas, contemporáneas, recogen estos requisitos como valores, y son considerados fundamentales para poder estructurar una jerarquía de valores. Y eso es coincidente con lo que podemos apreciar todos como chilenos en lo que ha pasado en los últimos años a nivel social en este país, y que va muy de la mano con lo que está pasando en distintos lugares del mundo occidental, sobre todo. Y eso no es una casualidad, sino que es algo que se da producto de el desarrollo de la conciencia de las personas que asumen responsablemente sus acciones. Se quieren, por tanto, hacer cargo de lo que es la realidad. Bien, visto los requisitos, ahora pasaremos a explicitar algunas condiciones necesarias para poder participar de un proceso de deliberación. Es interesante aquí atender a que este reconocimiento del que hablábamos cuando planteábamos en la imagen anterior los requisitos, y partíamos hablando de la dignidad de la persona como un sujeto libre y responsable, bueno, es una condición absolutamente necesaria para un adecuado proceso de deliberación, el reconocer y el respetar el ejercicio de la libertad de todos y cada uno de los que participan del proceso. Es decir, no es solo una declaración teórica, sino que es algo que debe darse en la interacción concreta del proceso de deliberación. Es importante también, junto con ese respeto y reconocimiento del ejercicio de la libertad, tener un objetivo o problema o pregunta claro. Es decir, tener claridad respecto de cuál es el problema, cuál es la pregunta ética que se está formulando y cuál es el objetivo del proceso. En este sentido, interactúa fuertemente la necesidad de un proceso deliberativo en el que el diálogo intersubjetivo puede expresarse. No se trata de que vamos a tener siempre la misma ambición o opinión, sino que precisamente la intersubjetividad es la que introduce en el proceso una pluralidad de percepciones, comprensiones, significaciones que deben ponerse explícitamente en juego para poder ser
entendidas, discutidas y modificadas en la medida en que sea necesario, siempre y cuando la misma dinámica del proceso de deliberación vaya ajustando este tipo de cosas. Se trata también de un diálogo que requiere distintas miradas, no solo distintas subjetividades, sino que también distintas miradas disciplinares. Mientras más amplia es la mirada disciplinar, más allá de complejizar la realidad que se está mirando, y en términos hacerla más real, aporta elementos que permitirían una mayor precisión o una decisión posible lo más adecuada en el fondo. Y es también importante hacer hincapié en que la deliberación como proceso no se aprende teóricamente, sino que se requiere una práctica, se requiere deliberar para poder aprender e ir aprendiendo cada vez más y mejor a precisamente ejercer deliberación, realizar deliberación. Y en este sentido, es un proceso que debería llevarnos con el tiempo a pasar de lo que entendemos como un dilema, es decir, una situación en la que encontramos dos posibles soluciones, a la comprensión de un problema que puede tener y tiene en general muchas posibles soluciones. Marcelo, no sé si tienes algo que comentar. No, me parece adecuado. Seguimos avanzando entonces y llegamos necesariamente a tener que preguntarnos y plantearnos el tema de lo que es un problema ético. Porque a veces nos enfrentamos y este es un punto muy neurálgico del proceso de deliberación, porque si confundimos el problema ético con un problema de otra índole, vamos a de alguna manera distorsionar el proceso. Los problemas éticos consisten siempre en conflictos de valor. O sea, para que haya un problema ético tiene que haber conflictos de valor. Y lo interesante es que los valores tienen siempre como soporte necesario datos que aporta la experiencia. Es decir, lo ético no tiene que ver con ideas abstractas, con principios abstractos. El bien final, a fin de cuentas, se juega siempre en lo concreto. Y por eso es importante tener este punto lo más claro posible para que el proceso de deliberación no se distorsione. Ahora, la pregunta que sigue es entonces, ¿cómo podemos reconocer un valor? Y ahí es interesante recordar que el valor siempre se presenta en acontecimientos, en hechos o en situaciones en que están involucradas personas, seres humanos. Y precisamente porque están involucradas personas y seres humanos, aparece este tema valórico, porque somos nosotros los que le podemos dar sentido y significado a los acontecimientos, a los hechos y a las propias situaciones. El valor, entonces, vendría a ser, por tanto, la fuerza vital que nos mueve a dar relevancia o importancia a la vida y lo que acontece en esa misma vida. De ahí que el procedimiento de análisis, de deliberación, parta del estudio minucioso de los datos, atender a los datos, porque son ellos o en ellos se encuentran presentes precisamente los valores, tal como lo indicamos recientemente. Cuanta mayor atención podamos poner a los datos que constituyen los hechos o los acontecimientos o que configuran las preguntas, mayor va a ser la posibilidad de precisión con la que podremos identificar en una situación, en un hecho o en un problema, los valores que están en juego. Y en ese sentido, podríamos tener una mejor posibilidad de reconocer en el conflicto valórico el problema ético que debemos abordar o al cual debemos someter el proceso de deliberación para poder buscar una mejor decisión.
Marcelo. Sí, habría que señalar, quizás se puede preguntar a alguien si el problema ético solo se da en el conflicto de valores. ¿Qué pasa cuando hay un valor y un antivalor? Ahí no estamos ante un problema ético, sino que ahí estamos ante la decisión de qué vamos a seguir, si vamos a hacer el bien o no, ¿ah? O vamos a hacer el mal. Entonces lo importante es insistir en que el problema ético se da fundamentalmente cuando hay distintos valores, o sea, distintos bienes que se pueden realizar y hay que tomar la decisión de cuál de ellos es el que correspondería realizar o priorizar, ¿no? O dar prioridad, ¿no? Eso sería. Bien, avancemos un poco más entonces. ¿Mm? Solo a modo de recordatorio, ¿qué es entonces deliberar? ¿Mm? Deliberar es analizar los problemas asumiendo toda la complejidad posible de la realidad de ese problema. Es decir, deliberar no busca simplificar necesariamente la realidad para tratar de poder controlarla mejor, sino que lo que busca es precisamente reconocer esa realidad en toda su complejidad y pluralidad para, a partir de esa realidad compleja y plural, buscar la mejor solución posible o decisión posible. En este sentido, deliberar es ponderar tanto los principios como los valores que están implicados y en una situación, hecho o problema, pero no solo eso, sino que también vislumbrar y proyectar cuáles serían las consecuencias posibles de las distintas soluciones o maneras de abordar el problema, la situación o el caso. En este sentido, deliberar también es identificar la mayor posibilidad de cursos de acción. Es decir, no quedarse ni con la primera o más obvia de las soluciones, sino que abrirse a la mayor cantidad de cursos de acción posibles. En general, se pide que al menos 5 soluciones posibles puedan ser vislumbradas, ojalá fueran más también. Porque tal como lo decía Marcelo al inicio, al inicio del módulo, no se trata de la deliberación, no busca quedarse con los extremos tampoco, sino que de atender y reconocer la gama de posibilidades intermedias que pueden existir en la búsqueda de solución, decisión respecto de una situación, problema o caso. En este sentido, deliberar es comprender que el curso óptimo de acción no está generalmente en los extremos, sino en aquella gama de posibilidades que se despliega entre los extremos. Y por último, deliberar también es reconocer que el resultado del proceso es distinto de los procedimientos dilemáticos. ¿Marcelo? Sí, comúnmente cuando nosotros tenemos un dilema, estamos hablando de que estamos ante la espada y la pared. ¿Es blanco o negro? ¿Es sí o no? Pero las situaciones comunes de la vida y en particular en salud no son solo blanco y negro. A veces nos hemos acostumbrado a verlas de este modo, en forma binaria, pero eso también es producto de un modo de razonar, de racionalización de la realidad. No es que la realidad sea binaria, sino que la hemos comprendido binariamente, entonces nuestras respuestas
se adecúan a ese modelo. Lo que nosotros proponemos en, en la deliberación que queremos presentarle en este método es poner el acento en el proceso y cómo ese proceso nos va a ir mostrando que la realidad tiene distintos resultados que podemos nosotros encontrar que no conduce a un solo resultado o a dos resultados antagónicos, sino que a múltiples resultados que en muchas ocasiones son complementarios o son alternativos. ¿Eh? Eso es importante rescatar.